Este fin de semana, desde el viernes, tomamos libre y pudimos ir a Tijuana. Nos arreglamos los dientes, nos cortamos el pelo. Yo no tengo barba, pero mi hijo sí tiene, así que le arreglaron la barba. Y fue una victoria muy grande, gracias a Dios. Primera vez que salimos a Tijuana y estamos juntos en toda nuestra vida. En toda nuestra vida. Son después de 38 años, No quiero decir cuántos años tiene porque luego se enoja porque digo cuánta edad tiene, pero todas las muchachas nomás se le quedaban viendo. Gracias a Dios por él, ¿verdad? Bueno, estoy muy contento y yo sé que Dios está trabajando en su vida. El sábado ayer fuimos a predicar con el pastor Danny. Hubo un maratón de predicadores y lo que hicieron es que sacaban un versículo de la Biblia y luego pasaban un pastor 5 minutos y luego dijeron ahora usted, así nadie sabía qué iba a decir. Se fue al frente un pastor y empezó a llorar. Casi me daban ganas de llorar a mí. Me dijo, hermanos, mi hija volvió al Señor. Y empezó a llorar y no podía hablar. Y me dan ganas de decirle también el mío, gloria a Dios. Y yo doy muchas gracias a Dios porque está aquí. El buen juez por su propia casa empieza. Y debemos de orar por los nuestros. Pedirle al Señor que Él nos ilumine. Sí, ponga por favor un video que me mandó la hermana. ¿Sí se oye? A ver si se oye. Está mi papá hablando ahí en la casa. El rey de Teherán picó su general y otro amigo de él para ponerse en paz con. Ok, empiécelo de nuevo. Estamos viendo en Génesis 26, 28, por favor. Ese es el mensaje. Hemos visto que Dios está contigo. Hemos visto que Dios está contigo. Primero lo echaron fuera, pero Dios estaba con él. Hemos visto que Dios está con él. Eso se ve. Entonces, en esta noche está en Génesis 26, 28. Leámoslo, ahí está en la pantalla. Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Y ese fue el versículo para memorizar de la oración esta semana en el grupo Zoom. Hemos visto que Jehová está contigo. Eso se ve, eso se nota, eso se refleja cuando usted habla, cuando usted ora y está en la presencia de Dios. ¿Qué le dijeron a Pedro? Oye, tú eres de los mismos, porque tu habla te denuncia, tú hablas igual. Yo no entiendo a aquellas personas que hermanos se llaman cristianos y hermanos hablan como los demás. Son como las cucarachas de panadería, están blancas por fuera porque andan entre la harina, pero ya nomás les pega el aire y son como todas. ¿Cómo estás
tú con Dios. Que Dios nos ilumine. Vamos a orar. En esta noche háblanos, es tu palabra. Tú estás con nosotros y que se vea en lo que hacemos, donde andamos, donde nos metemos, lo que decimos, oímos y vemos. Usa nuestras manos, nuestros pies, nuestra mente y nuestro corazón. La entregamos todo a ti en tu nombre. Amén y amén. En esta tarde les di un boletín. La razón que me gusta escribirlo es porque usted tiene algo concreto para repartir. Y el mensaje, para que sea completo, tiene que usted compartirlo. Si no, no es completo. Para que un mensaje sea completo, tiene que compartirlo. Y les estoy dando una ayudadita, porque el día de mañana que me diga el Señor, tú no hiciste la labor y el trabajo, yo le voy a decir, yo les entregué en su mano el mensaje, y si no lo compartió, hermano, entonces yo me voy a lavar las manos como Pilato y le voy a decir, yo soy libre. Así que les digo, hay más boletines ahí. Si se quiere llevar uno para su hijo, para su hija, o para otra persona, un vecino, una vecina, hermanos, Dios nos habla. Y cuando Dios nos habla, hermanos, tenemos que oír. El propósito de Dios para nuestra vida es una de las preguntas más profundas que todos enfrentamos en la vida. ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Es nomás nacer, vivir, comer, morir? ¿Cuál es su propósito? ¿Trabajar como burros toda la vida y luego morir? Y hermano, hacer dinero, hacerse rico y al fin nunca disfrutar. Hermanos, en un mundo lleno de caos, de guerras, de ansiedad, de distracciones, Dios quiere obrar en nosotros. Y la palabra de Dios nos enseña que ella tiene un plan para nuestras vidas como seres humanos, y lo quiere cumplir a través de un canal que somos usted y yo. El propósito de Dios en la historia, vea un panorama desde principio a fin. El primer versículo que yo me aprendí en la Biblia es Génesis 1:1. Y le voy a decir por qué me lo aprendí. Porque llegó una hermana, así como la hermana Maricruz era maestra de niños en la iglesia, y dijo: niños, este trimestre les compré una Biblia para niños. Y era una Biblia con unas fotos y decía Biblia de niño. Y el que se aprenda más versículos de la Biblia, se la voy a regalar. Y cuando yo era niño y vi esta Biblia tan hermosa, y pues mi papá cargaba Biblia, pero yo quería una de niño, dije, yo me la voy a aprender. Yo voy a ganar. Y el primer verso que me aprendí en la Biblia fue Génesis 1:1, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese fue el primer versículo que yo me aprendí en la Biblia. Apréndaselo también usted. Eran los más chiquitos que me encontré. Me fui por toda la Biblia y me aprendí: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y luego me encontré otro chiquito que dice: y Jesús lloró. Ya son tres. Y me fui y me aprendí 37 versículos. Y hermanos, cuando dijeron el campeón de los memorizados es este niño Joel, y luego yo muy contento iba por mi Biblia, y una hermana dijo: ay, qué chiste es el hijo del pastor. Así dijo: ay, qué chiste es el hijo del pastor. Pero hermanos, hoy día sí es chiste que un hijo del pastor esté sirviendo al Señor. Yo era hijo de pastor y no era un buen hijo de pastor como el sentido completo de la palabra debe de ser, pero ahora sí, gracias a Dios que ahora sí, sirviendo. Y si el Señor, mis padres me estuvieran viendo y un día los pienso volver a ver, yo creo que oiría las palabras que el Señor Jesús promete a aquellos que son fieles. Buen hijo
fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Esas palabras las voy a escuchar. Y yo creo que el Señor me va a tener una sección en el cielo, porque dicen que hay secciones. La Biblia menciona de una sección donde los hombres no conocieron mujer o no tuvieron pecado. Esas son las personas que nacen sin razonamiento para pecar. Y hay una sección ahí que yo creo que le llaman la sección de los que nunca dijeron malas palabras, porque allí voy a entrar yo. Alábele que Él vive. Quizás se vaya cojeando, quizás vaya con una herida, pero hermanos, si nunca dijo una mala palabra, ahí van a estar los que le van a estar adorando, porque hermanos, Dios es digno del que le adora. Y ahí van a estar también los perdonados y los que le dijeron sí al Señor y los que trajeron los niños a los pies de Cristo Jesús. Ahí van a estar una sección, a ver, por toda la eternidad. ¿Qué tanto tiempo es la eternidad? Pásenle, ahora vamos a empezar y ya no van a estar viendo el reloj. Alábele que Él vive. Ahora vamos a empezar y va a haber gozo, alegría, paz, y no va a haber más lágrimas, ni más llanto, ni más dolor. Entonces, cuando usted le dedica tiempo a un niño o una niña, usted está haciendo algo glorioso. Y Dios, que hizo el cielo, la tierra, el mundo, el universo, hermanos, Él mismo declara que todo lo que Él quiere, Dios lo hace. Ahí está en Salmo 135, 6. Este es otro versículo que nos aprendimos en la oración. Dice: todo lo que Dios quiere lo hace, arriba en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo lo que Dios quiere lo hace, arriba, abajo, en los mares y en todos los abismos. Y si hay túneles en el espacio y hay hoyos que no alcanzamos a descubrir, siguen mandando los satélites fotos para ver nuevas galaxias, porque dicen que la Tierra es un granito de arena del mar en la galaxia. Fíjense que tan grande es Dios, grande. Dice que su misericordia es más alta que los cielos. Me pusieron a dar esa tarea en la universidad, me dijeron: tú vas a estudiar la misericordia de Dios. Y me puse a estudiar, hermanos, más de 8 horas, creo que fueron 16 horas. ¿Qué es la misericordia? Ese es un atributo de Dios. Pero cuando empecé a estudiar que la Biblia dice que la misericordia de Dios es más alta que los cielos, tuve que investigar qué tan alto es el cielo, cuántas millas. Para que usted pueda llegar a la primera estrella, tiene que viajar en un cohete a la velocidad de la luz, en una nave espacial a esa velocidad por 15 millones de años, y entonces va a llegar a la primera estrella, a la primera. 15 millones de años, y entonces va a alcanzar la primera estrella, que es una galaxia explosiva. Esas son las estrellas. ¿Y cuántas estrellas hay? A ver, vamos a contarlas. Pues son sin número. ¿Y cuántos ángeles tiene? Dice que son centenas de millares. ¿Y qué tan veloz caminan y son? Dice que de un extremo al otro extremo oyen, y a la voz de su palabra ejecutan su precepto. Quiere decir que cuando Dios habla, inmediatamente llegan, hermanos. Ellos no se limitan a los segundos, ni a las horas, ni al tiempo, porque ellos están entre le llaman una dispensación que no tiene tiempo. No tienen reloj. La pastora nos hablaba de un reloj que es el reloj de la eternidad. Es el mismo, y creo que lo tomó de un mensaje que yo traje una vez. Le dije: en el cielo, cuando entremos, vamos a ir a 2 lugares: o al castigo eterno o a la gloria eterna. Y ahí hay un reloj con una mano que dice: nunca jamás
Nunca jamás. Y en el cielo se preguntan, ¿cuándo se acaba este gozo? Y ese reloj dice, nunca jamás, nunca jamás. Y los que están en el infierno dicen, ¿cuándo se acaba este sufrimiento? Y ese reloj dice, nunca jamás, nunca jamás. Esa es la eternidad. Y hermanos, Dios creó al ser humano. Dios lo hizo a usted, nos hizo a mí y nos hizo a la imagen y nos creó para gobernar la creación de Él como administradores fieles. Pero el pecado distorsionó, hermanos, esa restauración gloriosa. Por eso dice Juan, vi yo un cielo nuevo. ¿Sabe cuál es la materia de Dios? Un carpintero tiene una materia. ¿El carpintero qué usa? La madera, esa es la materia del carpintero. Una persona que pone la alfombra tiene una materia. ¿Cuál es? La alfombra. Y un mecánico tiene una materia. ¿Cuál es? La herramienta. Pero Dios no tiene materia. La materia de Dios es nada, porque de la nada hizo todo. Y Dios puede hacer un milagro como la hizo en el hermano Carlos, como la hizo en mí y como la está haciendo en mi hijo, porque Dios es un Dios de procesos. A veces decimos, ya lo quiero ya, pero hermano, no es cuando usted quiera, es cuando Dios diga. Pero es un Dios de procesos. Entonces, hermanos, en esta noche el propósito final de Dios es habitar con su pueblo para toda la eternidad, donde no haya muerte, donde no haya lágrimas, donde no haya dolor. Número 2, hermana Imelda, ¿cómo dice el número 2? En Nueva York salió un comercial en la radio que decía, el que estaba anunciando la cerveza Coors en 1978. Y el comercial decía, tenga vida en Coors, la cerveza que da vida. Y luego pasaron después de ese comercial un pastor que iba a predicar. Y cuando él oyó ese mensaje, él dijo, no hay vida en Coors, es mentira. Y la compañía Coors lo demandó. Le metió una demanda porque es contra la ley andar contradiciendo. Cuando pagan, hermano, todo es dinero. Y cuando se iba acercando el día de la corte, le mandaron una sanción y le dijeron, te tienes que presentar. ¿O cómo es eso que mandan cuando mandan una cosa ahí? Un summons, ¿verdad? Para aparecer en la corte. Le mandaron una summons. El hermano sabe por qué él está agarrado esas. Te mando una noticia, una exigencia. Yo fui a la corte esta semana en toda la semana pasada porque me dijeron tienes jury duty. Y cuando uno tiene jurado y tiene que presentarse ahí, pues ahí me presenté yo ahí y fui el último que dijeron sí o no. El último día fui toda la semana, llamé, estuve orando y dije, Señor, bueno, mi trabajo me paga el día, no, estoy bien a gusto, no hay problema. Y cuando llegaron al último día y llamé y fui a la corte y me dijeron, gracias por venir, no te necesitamos. Dije, bueno, gloria a Dios, será para otra ocasión. Pero cuando Dios nos llama, viene un juicio. Está establecido al hombre que muera y después viene un juicio. Mi papá, que acaban de escucharlo hablar, yo tenía 16 años cuando él me llevaba a hacer trabajos de cemento, de ladrillo, y veníamos de un trabajo ya cansados, un viernes. Y me dijo, mira, ese señor está en el Rocking Chair, enfrente de la calle 18 en National City. Ahí estaba una iglesia, íbamos pasando por la iglesia Betel. Y dijo, mijo, ¿podemos parar allí para hablarle a ese señor? Creo que lo conocía,
o vivía una vecina allí, la hermana de los Santos, y dije, sí, vamos. Y yo me bajé con él en el carro y él se bajó. Hola, señor, ¿cómo está? Y le empecé, el señor era mayor, ya venía de Texas, dijo, no, pues ya luego se dio cuenta que era aleluya, gloria a Dios. Dijo, no, a mí no me hablen de eso. Dice, yo vengo de Texas a retirarme con mis hijos aquí me voy a morir. Dijo, no me hablen. Dijo, bueno, señor, le dijo mi papá, nosotros llegamos aquí porque algo nos movió. Cuando usted tiene algo que le mueve, que le siente, vale más que, hermano, esa petición que usted tiene por su hijo, vale más que empiece a interceder y empiece a decirle, Señor, dame la llave y las puertas para que, hermanos, esa puerta cerrada se abra, y toda puerta que Dios abre, nada lo puede cerrar. Y toda puerta que Dios cierra, nadie la puede abrir. Por eso oramos. Y mi papá oró por mí. Y me acuerdo que cuando le dijo ese señor, no quiero nada. Y dije, no, pues no quiere nada, vámonos. Y dijo, bueno, dijo mi papá, aquí le dejo, por eso cargo yo siempre mis tarjetitas. Aquí le dejo mi tarjeta. Y se la puso el señor así, gracias, señor, que Dios lo bendiga. Yo tengo mi religión. ¿Cuántas excusas hace la gente? No tengo tiempo. Yo tengo mi religión. ¿Cuáles otras excusas hay? No me deja mi esposa. Al tercer día, hermanos, era un domingo, viernes, sábado, domingo, a las 11 de la mañana nos llamaron en la casa y dijeron, pastor, ¿usted es el pastor Solís? Sí. Encontramos su tarjeta en el saco de mi papá, amaneció muerto. Nadie sabe cuándo. Me llamaron de la funeraria, ¿cuánto hace? 2 años, mija, cuando la hermana María de Yorbalinda necesitaba que alguien le ayudara con un funeral. Le dije, ¿quién murió, hermana? Y ella vino aquí, se sentó allí. No se vayan a sentar allí, por favor. Y fue a despertar a su hijo en la mañana y estaba tieso. Había muerto, de 28 años. Y tuvimos que decirle adiós. Nadie sabe cuándo. Dios nos llama a cuentas, pero Dios quiere transformar vidas y empieza hablándole al corazón. Puede ser un sueño, puede ser a través de una tragedia. Yo vi una tragedia. Vi a 2 niños que los atropelló un carro. Fue una tragedia. Pero, hermanos, eso me despertó. No somos salvos por las cosas buenas que hacemos, sino para buenas obras. Por gracia sois salvos, dice. La obra magna de Dios no fue el chango. ¿Han visto la película de los Planet of the Apes? Los simios. ¿Han visto esa película? Me acuerdo que de niño en los 70s yo veía ese show de los Planet of the Apes y veía que los changos le decían a los humanos y los tenían enjaulados, y esos simios, hermanos, gobernaban y hacían todo. Y decía yo, qué raro. Dice Dios en el Génesis, dice que todo lo puso bajo sus pies. ¿A quién? ¿A quién? Todo lo puso bajo sus pies, hablando del hombre, para que gobierne en el mar, para que gobierne en la tierra, para que gobierne en la luna, para que gobierne en el espacio, para que gobierne debajo de las aguas. Lo hizo gobernante de este planeta. Y si usted no puede gobernar ni su propia vida, algo falta. Hermano, algo le está pasando. El enemigo ha venido a robarle la bendición que Dios ya le ha dado. Somos gobernadores
de nuestras vidas y de las personas que están a nuestro alrededor. De los perros, de los gatos, de los animales, de los nietos, de los hijos. Usted tiene derecho de agarrar un aceite y decirles: Señor, en esta noche, en esta tarde, en esta mañana, voy a ungirlos con aceite en el nombre de Jesús. Y unja ese cuarto, unja ese carro, unja esa cama, unja sus mentes. Dígale: venga, mi hijo. ¿O no puede usted hacer eso? Dígale: venga, mi hijo, venga para acá, te voy a ungir. Y usted tiene derecho como padre de poner sus manos sobre sus hijos y bendecirlos y ungirlos. Y Dios honra. La primera vez que yo levanté la mano, porque mi papá dijo: vamos a tener bautismo, somos 11, falta uno para que sean 12. Y tuvo por media hora, ya yo me quería ir. Yo quiero ver los bautismos. Y viajábamos a un lugar a bautizar a otra iglesia. Y yo quería irme. Y nadie, yo decía: pues ya son nomás 11, no hay nadie más. Y dijo: el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Y el que no será condenado. Y aquí se va a quedar. Híjole, dije yo. Bueno, yo levanto la mano. Tenía 12 años y levanté mi mano. Y dijo: ahí está el 12, vámonos. Así en cuanto yo creo que me estaba, hermanos. Y cuando yo me bauticé, fui el 12. Él puso sus manos, me bajó al agua. Y cuando salí, hermano, no sentí nada, estaba nomás mojado. Me sentí mojado, hermano. Pero cuando me sequé con una toalla allá en un cuartito, me quité la ropa, me sequé. Y cuando me quité la ropa y me sequé, sentí que se fue una carga bien pesada. Y empecé a reír y empecé a llorar de gozo. ¿Y ahora qué hago? Le dije: ¿ahora qué hago? Y a correr, dije: salte. Y me salí para que nadie me viera que estaba llorando, pero de gozo. Me salí de la iglesia y empecé a correr a ver si se me quitaba ese gozo, hermano. Y no se me ha parado de quitar. Sigo gozándome. Y ese día me senté detrás de un piano porque dije: ¿qué necesitas que yo haga, Señor? Y me senté detrás de un piano y dije: Señor, si tú me enseñas a tocar este instrumento. Mi papá siempre tiene problemas con los músicos que nunca llegan. Y este fue el primer canto que yo toqué. Y lo saqué así a oído. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. ¿Por qué? Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado el cariño. Me has dado amor. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño. Me has dado amor. Amarte solamente a ti, Señor. Y ese canto en 1975, sin saber tocar piano. Pero mi mamá tenía un oído y esa es una de las herencias que me dejó. Y empecé a tocarle así con un dedo primero. Ya después pues ya no lo toqué así porque ahora pues ya le añado un poquito más. Pero hace aquel tiempo, hermanos, y le dije al Señor: si tú me enseñas a tocar esto, nunca va a faltar un músico en la iglesia y te voy a tocar para ti. Y ese día aprendí eso.
Yo no sabía que después, cuando me iba a venir una prueba en la vida, cuando me quitaron a mis hijos, yo iba a necesitar tocar. Porque cuando yo cantaba y tocaba, venía el Espíritu Santo y me liberaba. Y se iban los demonios, porque vinieron demonios a quererme sepultar y a matar. Pero gracias a Dios que la música me rescató, porque Dios habita en medio de un pueblo que le alaba. Dios habita en medio de un... Si usted aprende a alabar a Dios en medio del problema, alabar a Dios cuando no hay problemas, qué cosa buena. Pero alabar a Dios cuando hay dolor, hermano, esa es cosa buena. Y hermanos, cuando usted aprende a alabar a Dios, entonces Él se glorifica, porque hermanos, en la eternidad, después de todo, esa es una cosa que no se va a acabar. Número 3, hermana Araceli, léanos el número 3. Trasfondo. La Biblia muestra Pablo. Qué tragedia. Hasta ahí, hermana, gracias. Terminar esta vida. Trabajar, trabajar, trabajar. Dice que el diablo tuvo una reunión de demonios a nivel mundial y dijo: quiero que un demonio de jerarquía me diga cómo parar a estos cristianos de orar. Y se levantó uno y dijo: yo te voy a ayudar. Y cuando volteó el diablo a verlo, le dijo: ¿tú? Dijo: sí, yo ya tengo mucha experiencia. Yo tengo un secreto para que dejen de orar los cristianos. ¿Cuál es? Para ver si te mando. Y le dijo este demonio de capitán de los demonios, dijo: mi táctica es darles trabajo para que tengan más dinero y para que no tengan tiempo para trabajar ni orar. Porque la oración es trabajo. Y los voy a ocupar en tanto trabajo, que ya no van a tener tiempo de orar. Pero hermano, déjeme decirle que si usted ora, hace que Dios trabaje. Y ahí está el secreto. La oración es la clave. Yo puedo decirlo, de 38 años orando por mi hijo, y ahora está aquí en la casa de Dios. Número 4, alma. No. ¿Con qué? Con gracia. Su dirección.
Denle un aplauso al Señor, hermanos. Esta es la palabra de Dios. Gracias, Alma. Y si alguien tiene por... Sí, hermano, usted va a leer el 5, es el último. Mire, quiero decirles algo en esta parte 4. No es opcional. Usted sirve o se muere. Porque si, hermano, no está sirviendo, se muere. Árbol que no da fruto, se muere. Tenemos que servir. Yo todos los días sirvo. Y entre más sirvo, más me da el Señor. En abundancia. Usted no tiene que preocuparse. Dios proveerá. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. His eye is on the sparrow, and I know He's watching over me. Yo cuando andaba haciendo mis maldades, hermanos, como que sentía que alguien me está, eran las oraciones de mi papá, eran las oraciones de mi mamá, porque yo cuando iba a hacer algo malo y me iba a esconder ahí sneaky, a salir de la casa en la noche, ahí estaba mi papá, de repente decía, ¿dónde vas? ¿Y quién era? Era el Espíritu Santo, que redarguye. Por eso hay que orar por Tracy, hay que orar por Matthew, y hay que orar también por Kylie, porque ellos necesitan un respaldo de la familia. Hay que orar por Fernando, y todos los días lo estamos haciendo. Hay que orar por Manuel, hay que orar por sus hijos. Yo oro por Katy, yo oro por Jesse Jr., por Claribel, oro por sus hijos, Nicolás, oro por Benjamín, y ahora estoy orando por Audrey, oro por Aquiles, por Ezequiel, y oro por Marley todos los días, por Canani, por sus padres, por Janet, por Ramón. Estoy orando por señora, esta niña también, Padre Celestial, se me va el nombre, Canani y Conrad, el niño, ¿verdad? El más chiquito, pues ya no está chiquito, ya está grandote. Y estamos orando por usted. Al orar por ellos, ¿sabe qué pasa? Usted entra en un pacto con Dios. Ya no es con el hombre, es con Dios. Y usted cuando ora va a ser fortalecido, y usted va a poder enfrentar todo lo que venga a su vida. Número 5, hermano Felipe. Puedes ponerlo en la pantalla ese salmo, porque no lo escribí. Hay que prender el monitor. Ahí está. ¿Cómo dice? Repítanlo. Mi corazón está dispuesto, oh Dios. Cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Usted tiene que hablarle a su corazón y tiene que decirle, estoy dispuesto, aunque no tenga ganas, aunque no esté dispuesto. Usted háblele a su mente, háblele a su corazón y dígale, estoy dispuesto. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides. Dios lo bendiga. Esta es la palabra de Dios. Vamos a orar. Gracias por esta palabra. Tú nos das propósito, tú nos iluminas, tú nos guías.
Gracias por tu presencia. Y oramos, Señor, que estas sillas se llenen. Oramos que estas peticiones tú las contestes, que seamos fortalecidos. Úsanos, llénanos, pero primero límpianos. Y Padre Celestial, vuélvenos a ti en oración. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Voltee con su vecino y dele un abrazo. Estamos despedidos. Dios los bendiga.